Hola, soy Scarlett y en esta ocasión les voy a contar sobre otras cosas que podemos hacer cuando acudimos a los museos. Para empezar, está claro visitar la exposición permanente que tienen todos los museos, que son estas exposiciones que, como su nombre lo dice, no se mueven, que la colección le pertenece al museo, que las piezas exhibidas siempre están ahí. Y siempre es bueno visitarlas un par de veces, como tal vez en la primera nos llame la atención algunas cosas, en la segunda podemos ver otras piezas, podemos repensar la exposición, a lo mejor vamos con otros ánimos y entonces nos quedamos viendo otras cosas que nos llaman más la atención de la primera vez, o a lo mejor ya no sabemos la exposición de memoria, pero nos gusta mucho y encontramos nuevas formas de leerla. Entonces siempre es interesante volver a recorrer las permanentes. Por otro lado, está claro visitar las exposiciones temporales, que son estas exhibiciones que se hacen, sí, con relación a la colección que tiene el museo o a las exposiciones normalmente del museo, pero que son piezas que no necesariamente siempre vemos, ¿no? Y estas pueden ser piezas que no son de la colección, que son prestadas, que se piden a otros museos, a unas colecciones, estas exhibiciones completas que viajan de país en país. Eh, o pueden ser las mismas piezas que tiene la colección, pero que no siempre vemos, porque hay muchos museos que tienen tanta obra que es difícil estarla exhibiendo como todo el tiempo en una colección permanente, y entonces puede ir rotando a través de de exhibiciones temporales. Y también las exhibiciones temporales ofrecen otra manera de ver los cuadros. Por ejemplo, podemos haber visto siempre algún cuadro en una exhibición temporal, pero que en una exhibición, perdón, no en una exhibición permanente, que en una exhibición temporal de repente se trata sobre el juego, y a lo mejor esta pieza que siempre habíamos visto como, no sé, parte de la representación de México en el siglo XIX, de repente se transforma en algo que tiene que ver más con lo lúdico, ¿no? Estas propuestas curatoriales de las exhibiciones temporales nos ofrecen otra mirada sobre las colecciones que ya conocemos, y también es muy interesante ver cómo pueden ser expuestas de otra forma o qué otras cosas nos pueden enseñar. Otra opción cuando se va a un museo también es conocer las instalaciones. Por ejemplo, ir al jardín que tiene el Museo de Arte Moderno y recorrer el jardín, que tiene también algunas esculturas, pero podemos ir y hacer un picnic ahí, y como disfrutar de las instalaciones y que está en Chapultepec. Podemos preguntar un poco sobre la historia de esas instalaciones o cuál era el objetivo, o pensarlas como qué tan dentro o no están de Chapultepec, o podemos, no sé, ir al Tamayo y aprovechar el jardín que está, bueno, el cacho del bosque de Chapultepec que está alrededor. También podemos ir como a las mesitas que tienen atrás, o podemos, no sé, ir al Munal y apreciar el edificio, que es bellísimo, y buscar cada detalle en las escaleras, preguntar sobre las pinturas que hay en los techos, como siempre explorar la instalación. Y también eso nos puede ayudar a encontrarle un nuevo sentido a la colección permanente, o darnos cuenta de que hay cosas que sí funcionan, que no funcionan. Pero el mismo edificio también habla por sí mismo, como conocer la historia de los edificios, si fueron edificios pensados para ser museos o si tuvieron que ser adaptados, en qué momento los adaptaron, qué fueron antes, que siempre es una cosa bastante interesante, ¿no? Como el Museo de las Culturas del Mundo, que está detrás de Palacio Nacional, y que justo fue la Casa de la Moneda, como aprender todas estas historias de los edificios, también nutre la visita que vamos a tener o que hemos tenido hacia las colecciones. Y bueno, también por parte de educación, cuando se hace una exposición, una curaduría, se piensa también en ciertas actividades. El área de educación diseña actividades que tienen que ver con la exposición y que nos pueden ayudar a acercarnos de una forma distinta a la exposición. Y todas esas actividades suceden, generalmente van más hacia las exhibiciones temporales y suceden en el momento donde están exhibidas. Entonces es muy interesante ir a la exposición, verla, tomar alguna de estas actividades y luego regresar y ver cómo ha cambiado, o si no ha cambiado, que también es totalmente válido. Por otro lado, la mayoría de los museos también tienen
cursos o talleres permanentes. Por ejemplo, en el caso del MUNAL, sí ha habido todo el tiempo cursos de educación sobre las propias colecciones, sobre mitología, sobre iconografía religiosa. Siempre hay ciclos de conferencias y en general en la mayoría de los museos hay conferencias, talleres, cursos que tienen relación con lo que está exhibido, pero que no es tan directa, que tiene que ver más como con generar curiosidad sobre otros temas que puede presentar el museo. Otro museo, por ejemplo, que tiene una gama bastante amplia de estos cursos es el Museo de la Acuarela, que sí tiene una serie de talleres para aprender a hacer acuarela y como para adentrarse también en cómo es que se está produciendo, que es una parte bastante interesante porque cuando nosotros vamos a los museos no siempre pensamos como, claro, este es un óleo y sé perfectamente cómo funciona. Y el Museo de la Acuarela justo nos adentra en eso, como en tener la experiencia de saber cómo es que se crean las cosas, ¿no? A lo mejor no llegar a aprender y ser increíbles pintores desde la primera clase, pero sí a entender un poco más cómo funciona y poder valorar de una forma distinta las piezas. En ese sentido, el Museo de la Acuarela hace un gran trabajo. Y otra cosa que podemos hacer en los museos es que todos tienen bibliotecas o archivos con información sobre las colecciones, pero no solo desde un sentido curatorial, como de tener un registro de lo que ha habido, sino de toda la investigación que se hace para poder hacer esas exposiciones. Entonces, algunos museos son mucho más accesibles que otros con sus bibliotecas, pero en realidad cualquier museo tiene y es muy interesante también recorrer estas áreas y si algo te llamó muchísimo la atención después de las visitas, si hay una pieza o si hay un tema que te llama muchísimo, te puedes acercar a los museos y preguntar qué opciones tienen para adentrarse más en esos temas. Y son bibliotecas muy especializadas justo en los temas de cada museo, entonces también resulta muy interesante asistir a estas y las colecciones de libros que tienen estas. También hay otro tipo de bibliotecas que se encuentran como en centros culturales o, por ejemplo, la biblioteca del Centro Nacional de las Artes, que son bibliotecas mucho más especializadas y que pueden complementar bastante bien nuestra visita y hacerla mucho más interesante. Y bueno, eso sería todo por este video y nos vemos en el próximo.